Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. En esta clase vamos a seguir revisando el uso de diferentes objetos de visualización y vamos a continuar con el elemento tabla. ¿Ok? Vamos entonces a usar el ejercicio que hemos venido desarrollando durante las dos clases anteriores, que es el dashboard de ventas, y ahora vamos a ilustrar la información de nuestra tabla de ventas a través del objeto tabla que tenemos acá. Vamos a usar entonces nuestro objeto tabla. Vamos a colocar entonces el objeto tabla. El objeto tabla te permite crear una tabla sencilla, o sea, una tabla contentiva de columnas con la información proveniente precisamente de ese libro de Excel que contiene la tabla de datos. ¿Okay? Te va a presentar información en forma de resumen con múltiples columnas. Hay dos variantes, tenemos tabla y también tenemos matrices, pero en este caso vamos a ver las tablas. Fíjense, acá agregamos el objeto. La ventaja de la herramienta tabla es que puede tener varias columnas. Ejemplo, yo voy a resumir o vamos a resumir en esta tabla las ventas por vendedor. ¿Ok? Entonces, observen, aquí tenemos la tabla y acá en la configuración del objeto tenemos la posibilidad de agregar varios campos que van a estar representados por diferentes columnas en la tabla. Y después le vamos a dar la configuración a ese campo o a todo el objeto, la configuración del objeto, de esta manera de ver el acabado final. Entonces, vamos a empezar. Primero, la primera columna que vamos a tener en nuestra tabla va a ser los nombres de los vendedores en forma de resumen. O sea, si son 10 vendedores con 1 millón de registros, van a aparecer solamente 10 filas correspondientes a una fila por vendedor. Entonces, vamos a buscar el campo que vamos a utilizar, que va a ser el campo vendedor. Buscamos entonces nombre de cliente y acá está el vendedor. El vendedor lo vamos a arrastrar entonces hacia columnas como la primera columna, pero también puedo arrastrarlo directamente al objeto, como ya hemos visto anteriormente. Entonces vamos a, si queremos arrastrar directamente al objeto, tomamos el campo vendedor y lo soltamos dentro de la tabla. Observen que lo que va a hacer es que buscar los nombres de los vendedores y aquí los tenemos resumidos. Fíjense, estos serían los nombres de los vendedores como primera columna. Y ya logramos entonces el objetivo de la primera columna. La segunda columna, fíjense que tengo el nombre de los vendedores. Yo quiero saber cuántos fueron las ventas por vendedor. Recuerden que las ventas están representadas por el campo total BS. ¿Ok? Esta va a ser la segunda columna en ese orden. También puedo llevarlo encima de la tabla. Entonces, como total BS, lo arrastro encima de la tabla y por defecto lo voy a agregar como segunda columna, ya que está. Fíjense que si yo ajusto el alto de la tabla, podemos verla toda completa. Sería esta. Tenemos el nombre del vendedor, la suma y tenemos también el total de las ventas, ¿ok? De ese vendedor. Luego, si queremos otro campo adicional y cuantos campos yo necesite para mostrar la información, seguimos agregando elementos a mi tabla. Ejemplo, quiero saber la cantidad de unidades que se vendieron por vendedor. En este caso, el campo que utilizaríamos sería el campo de cantidad. Arrastramos entonces cantidad encima de la tabla y sería la tercera columna. Entonces, una vez que yo arrastro cantidad encima de la tabla, fíjense que va a ser la tercera columna a mostrar, que va a ser las cantidades despachadas por vendedor. ¿Ok? Y asimismo, fíjense que podemos agregar cualquier tipo de cálculo. Hasta ahora hemos usado dos cálculos de suma. Vamos a agregar otro más. Por ejemplo, ¿cuánto fue el impuesto por vendedor, retenido por vendedor? Aquí tenemos el IVA, también lo voy a agregar. Y acá tenemos entonces la siguiente columna, que sería la columna también del IVA. Tenemos entonces el vendedor con sus ventas, la suma de las unidades vendidas y el monto del IVA. ¿Ok? Y si yo quiero otros indicadores, también podemos sacarlo cambiando el tipo de cálculo a mostrar. Pero vamos a ver la tabla un momento para que comencemos a configurar. Los títulos de las columnas, recuerden que lo podemos configurar en la sección de columnas, editando el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, el vendedor si está bien, si yo quiero que este sea total ventas, en vez de suma total bolívares, vamos a doble clic y voy a colocar aquí total ventas, ya que tenemos entonces que la columna ahora se va a llamar
total ventas, ¿ok? La siguiente columna serían las unidades despachadas, unidades, o simplemente las unidades. Vamos a colocarle unidades. Esto va a ser las unidades, ¿ok? Y ahora fíjense que tenemos las unidades. Y por último, el impuesto. El impuesto de la facturación de ese vendedor. Impuesto. Y observen que nosotros podemos configurar entonces los encabezados de esa tabla. Y ahora fíjense el espacio que nos estamos ahorrando de una vez que nosotros ajustamos el, 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 los títulos de las columnas. Solamente que fíjense, muchas veces debido a que es tanta información que vamos a manejar, que es posible que tengamos el espacio limitado. Si yo pretendo solamente colocar la información de los vendedores en esta área, fíjense que él te crea una barra de desplazamiento que te permite ver el resto de la información. ¿Okay? Entonces, supongamos que esta es el área que tengo limitada para mostrar las ventas a nivel de vendedor. ¿Okay? Entonces, este sería eh, una barra de desplazamiento vertical para poder ver el contenido. Fíjense que yo puedo mostrar mucha información en un área específica. Ahora, teniendo ya nuestro cuadro, vamos entonces ahora a dar formato a ese objeto visual. Vamos a dar formato al objeto visual y vamos a hacer algunos ajustes. Observen, objeto visual, valores preestablecidos. Te muestra algunos estilos para la tabla. Ejemplo, fíjense que estos serían los valores predeterminados. Una tabla donde lo único en negrilla es el total y las líneas están alternadas con colores. Se miraron a una tabla de Excel, pero observen que tenemos diferentes estilos. Ejemplo, si desplegamos entonces para esta tabla los valores que tenemos ninguno mínimo encabezado en negrilla. Si yo quiero que esta tabla tenga encabezados en negrilla, ok, igual que el total, fíjense que este sería el estilo. También tenemos otros, por ejemplo, si quiero comprimir la tabla, hay uno que se llama comprimido, que lo que hace es que trata de comprimir más la información para mostrar más información en el área limitada que tenemos. Y este sería el estilo comprimido. Y así tenemos diferentes estilos. Uno que se llama filas llamativas del encabezado y negrilla. Y fíjense que hace un estilo con colores. Pero yo lo voy a dejar, por ejemplo, para comprimido. Yo lo voy a dejar comprimido. ¿Ok? Acá tenemos entonces que será el estilo comprimido. ¿Qué otros elementos se pueden configurar? Por ejemplo, la fuente tipográfica de los valores a mostrar, el encabezado de las columnas. Por ejemplo, si yo quiero que los encabezados de las columnas, aquí está, y lo quiero que esté en negrilla, simplemente enciendo la negrilla y los encabezados van a estar en negrilla. La alineación, si yo quiero que esos encabezados estén centrados, observen que los puedo centrar. Y exactamente lo mismo vamos a tener para las filas totales o para una columna específica. ¿Ok? Y acá tenemos hasta ahora, fíjense que yo voy a ajustar para que solamente tenga la barra de desplazamiento vertical y no la horizontal, porque si limito más espacio, aparecerían las dos barras, pero este va a ser el área que tengo reservada para la tabla. Solamente que vamos a tener una barra de desplazamiento vertical porque tengo cierto espacio para mostrar la información. Y acá entonces tenemos la primera tabla con la información que tenemos de nuestros datos. Así como tenemos las etiquetas o las tarjetas, eran subordinadas, eran subordinadas, las tarjetas eran subordinadas también a el segmento de datos, también la tabla lo va a hacer. Fíjense, por ejemplo, estas son las ventas de todos los vendedores, pero si yo quiero las ventas en un país determinado, la tabla también se va a segmentar. Por ejemplo, ¿cómo fueron las ventas en Alemania? Okay, fíjense que las tarjetas se actualizan, pero también se va a actualizar la tabla. Y fíjense que esas son las ventas que tenemos en Alemania. O si desmarco Alemania, por ejemplo, fíjense que la tabla también se recalcula y me muestra las ventas generales. O las ventas en Brasil. Se actualizan las tarjetas de indicadores en la parte superior y también se actualizan las ventas. Estas serían las ventas en Brasil. Y si desmarco, por ejemplo, cualquier tipo de segmento, me muestra 100% de la información. Entonces yo pruebo para que tenga las dimensiones suficientes para mostrar el cuadro tal como lo tenía configurado. Y por último, a este cuadro voy a colocarle bordes y nos vamos a dar formato al objeto visual, general, y vamos a colocarle en los efectos el borde visual. Y acá tenemos entonces un cuadro con las ventas a nivel de vendedor, ¿ok?
donde podemos ver las cuatro columnas que sería el vendedor, total ventas, unidades e impuestos. Y la posibilidad del usuario a desplazarse a lo largo de la tabla para ver la información. ¿Ok? Eh, Vamos a ver otra tabla y algunas propiedades, por ejemplo, de las tablas. Entonces, ahora yo quiero presentar otra tabla nueva. Entonces, para eso voy a asegurarme que no tenga ningún objeto seleccionado porque recuerden que puede reemplazar el anterior. Escojo entonces, vamos a escoger nuestro objeto tabla y este va a ser el espacio para colocarla y vamos a trabajar con una tabla sencilla, tabla. Aquí tenemos entonces el inserta del objeto tabla, lo voy a mover a la posición que tengo reservada para mostrar la información, que sería esta de acá. Entonces, la tabla va a ir acá, pero esta tabla va a manejar otra información. Esta tabla va a manejar la información por país. Entonces, la primera columna que vamos a llevarnos de la lista de campos hacia la tabla va a ser el país. Entonces, el país va a ir hacia la tabla como primer elemento. Entonces, buscamos nuestro campo país y lo arrastro hacia la tabla. Acá tenemos entonces el nombre del país. Dice que son todos los países donde hubo ventas. ¿Ok? También quiero mostrar cuánto fue el total en ventas por país. Agarro la columna total en ventas por país. También las cantidades despachadas por país. También quiero mostrar el impuesto, que es el IVA por país. Y estas van a ser las columnas que va a tener mi tabla. ¿Ok? Pero en este caso, a diferencia del anterior, que aquí estamos hablando es de países, las ventas por países. Vamos a darle ahora el formato a la tabla, pero antes vamos a personalizar los encabezados. Entonces aquí sería, esta columna es total ventas. La otra columna va a ser unidades, esta va a ser unidades, y la otra o la última va a ser impuestos. Doble clic, impuestos. ¿Ok? Y acá tenemos entonces, ahora sí, personalizada la información. Fíjense que internamente yo puedo ajustar el ancho de las columnas, quizás para hacerla coincidir con las de arriba. Acá tenemos entonces la tabla, pero ahora por país. ¿Ok? Lo otro que hicimos en la de arriba fue darle formato a ese objeto. Entonces, dar formato al objeto visual, valores predeterminados y usamos un formato que era comprimido y aquí ahora tiene el mismo estilo de la parte superior. Solamente que aquí podemos consultar las ventas por vendedor y aquí las ventas por país. ¿Ok? Y fíjense, yo puedo darle un formato, yo le puedo dar un formato condicional a las ventas, por ejemplo, para revisar un ranking que me diga dónde hubo más ventas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dándole formato condicional a las celdas. ¿Ok? Para eso vamos a irnos nuevamente a dar formato al objeto visual. ¿Ok? En el objeto visual vamos a colocarle una vez el título y centrarlo, encabezado de columnas, bold y centrado. ¿Okay? Para que tenga el mismo estilo de la parte superior. Ahora sí, observen, dentro de los estilos que tienen las tablas, podemos darle a ciertos formatos condicionales. Por ejemplo, yo quiero mostrar en forma de colores dónde o qué país tuvo más ventas. Para eso vamos a, entonces a irnos a la propiedad del objeto visual. Objeto visual, vamos a contraer esta propiedad que usamos hace un momento, que fue la de encabezado de columna. Y vamos a utilizar la que se llama columna específica, sería para indicar una columna específica de las propiedades, pero no me interesa eso. Yo quiero que la columna total ventas, yo quiero que la columna total ventas tenga colores dependiendo del monto de la venta. Pero vamos a hacerlo como con una barra horizontal que va a ir cambiando de color, simulando una gráfica dependiendo del monto de la venta. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a usar el siguiente procedimiento. Vamos a buscar la propiedad elementos de celda, elementos de celda, con el objeto seleccionado. Y estamos en objeto visual, elemento de celda. ¿Ok?
Y luego vamos a indicarle a qué columna quiero colocarle ese formato condicional. Al total de ventas. Total de ventas. ¿Qué quiero colocarle a la columna total de ventas? Una barra de datos. ¿Ok? Barra de datos. Y entonces ahora vamos a probarlo. Se supone que ahora va a aparecer una barra de colores una vez que se actualice y aquí lo tenemos. Fíjense que te muestra cómo fueron las ventas por país, ¿ok? Con una barra de datos que va cambiando el relleno dependiendo del monto que se facturó por país. Vemos que México es uno de los países donde hubo más ventas y lo vemos en forma gráfica, seguido por Colombia, ¿ok? Que fueron los dos países donde hubo más ventas. Y lo podemos ver en este caso con ese formato condicional, ¿ok? Eh, Ejemplo, en la parte de arriba, en esta tabla de vendedor también lo quiero hacer, pero quizás con otro formato condicional. Entonces, marco el objeto y recuerden que nos vamos a ir a dar formato al objeto visual y en este caso vamos a marcar entonces la propiedad, dar formato al objeto visual, elemento de celda de la tabla de arriba y vamos a hacerlo, por ejemplo, sobre las unidades. Entonces, la serie que yo quiero formatear con formato condicional va a ser las unidades. ¿Ok? Y quiero que se muestre con un color de fondo que va a ser mucho más sólido en las ventas más altas y mucho más degradado en las ventas que sean inferiores. Y observen entonces que aquí yo puedo ver cómo fueron las ventas, ¿ok? Por medio de este formato condicional. Y también lo podemos hacer para diferentes columnas. Por ejemplo, ahora yo puedo decirle que yo quiero aplicar ahora a la columna total ventas también un formato condicional como una barra de datos. Y observen también que podría haber indicadores de esa barra. Y el impuesto, por ejemplo, esta columna del impuesto, yo puedo decirle que también otro elemento que yo quiero condicionar en ese formato condicional de este objeto seleccionado, ¿ok? De elemento de celda, yo quiero que sea también una que es el impuesto. Estamos hablando de la de arriba, impuesto. Y yo quiero que en este caso no sea una barra de datos, sino que vamos a poder, por ejemplo, que ese color de fondo cambie, pero con otro color. Color de fondo. Fíjense que hay un botón que se llama FX que te permite cambiar la propiedad, ¿ok? De las diferentes condiciones. Yo puedo decirle, por ejemplo, acá, vamos a esperar que aparezca entonces el asistente que me permita cambiar el color de fondo, pero indicarle cuál va a ser las condiciones para cambiar el color del impuesto. FX. Acá tenemos entonces el asistente del color de fondo y le puedo indicar entonces, por ejemplo, si quiero agregar un color medio, este sería el color más bajo, sería en azul, el color más alto sería en azul más oscuro. Puedo colocar un color intermedio, entonces sería, por ejemplo, el color más bajo va a ser, por ejemplo, un color que tienda a ser rojo. El medio sería naranja, si queremos simular un semáforo de cumplimiento de metas, más colores. Vamos a colocar un color naranja como medio. Está, por ejemplo, naranja. Y el color más alto sería, o sea que si compró la meta, sería verde. Entonces vamos a buscar más colores para colocar un color verde. Sería verde. Y aquí estamos simulando un semáforo. Aceptar. Y observen que la columna de impuesto ahora va a cambiar de color. Dice que va a cambiar de color dependiendo de la condición que se cumpla o deje de cumplirse. ¿Ok? Y si no, y si quiero desmarcar esa columna, simplemente fíjense que lo que tenemos que hacer es en la columna o el elemento de celda de este objeto, en las propiedades del formato del objeto visual, el elemento de celda que yo quiero desactivar la propiedad, simplemente le indico que es impuesto y apago entonces el color de fondo, quedando solamente las columnas especificadas hasta ahora. Entonces, acá fíjense que agregamos no solamente dos tablas, sino algunos formatos condicional más básicos y después vamos a agregar otros más complejos. Esta tabla, que fue la última que construimos, vamos a darle formato al objeto visual y vamos a agregarle un borde. Así que no hay efecto, borde visual, lo voy a encender y acá tenemos entonces también una tabla que tiene borde. ¿Ok? Y con esto tenemos entonces las dos tablas que va a contener en este caso nuestro ejercicio. ¿Ok? Voy a cerrar un momento esta ventana de acá.
Y acá tenemos entonces el ejercicio, el avance que tenemos hasta ahora con nuestras dos tablas. Eh, Recuerden que pueden ir guardando lo que van haciendo. Sin embargo, ya cuando tengamos el dashboard completo, yo lo voy a compartir también para que ustedes lo puedan descargar. Y esta ha sido entonces, fíjense, la información que tenemos hasta ahora. Observen, por ejemplo, que tenemos filtrar ahora. Si yo quiero ver cómo fueron las ventas, pero de una categoría específica, por ejemplo, despliego la lista y solamente quiero saber estos indicadores, pero con respecto a los lácteos. Observen que todas las dos tablas también se actualizan, igualmente que las tarjetas de la parte superior, mostrándome solamente los datos que correspondan a ese segmento. ¿Okay? Y la analiza los 406.000 registros de venta y te muestra los datos actualizados. Aquí, ahí está procesando la información y aquí entonces me va a mostrar el resultado una vez que haga el recálculo. Fíjense que ya lo hizo. ¿Ok? Y me está mostrando los datos actualizados correspondientes a las ventas de lácteos de la empresa. Y recuerden que rápidamente puedo borrar la selección hecha en ese segmento de categoría y volver a colocar la información al 100% de los datos como estaba inicialmente. Aquí voy a borrar lácteo y automáticamente se resetean nuevamente los iconos. Fíjense que el usuario final no va a mover estos objetos, estamos editando, por eso el objeto se puede mover en cualquier momento, pero al terminar un dashboard nosotros vamos a bloquear la relación de estos objetos para que el usuario pueda utilizarlos, pero no pueda modificar los tamaños, dimensiones o moverlos. Y ahora sí, aquí tenemos entonces nuestro dashboard. Okay, este sería ya el dashboard con las tablas y los segmentos de datos y las tarjetas. Y aún nos faltan muchos objetos más para colocar en este primer ejercicio. Entonces, esto ha sido todo por esta clase y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día.